Hola nuevamente, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a empezar a ver amplificadores con transistores, en este caso la configuración emisor común. ¿Sí? Este sería un circuito típico de un emisor común, en el cual tenemos acá nuestro generador de señales, su resistencia interna o impedancia interna, un capacitor de acople o desacople, perdón, dos resistencias de polarización de base. El transistor este pin es base, colector y emisor, ¿sí? En este caso es un NPN porque la flechita apunta hacia afuera. Una resistencia de colector, una de emisor, un capacitor de desacople C3 que lo que hace es en alterna puentear esta resistencia, y un capacitor C2 en el cual vamos a tomar nuestra salida, por eso dice VO, de nuestra señal de VG amplificada por este punto y alimentado con una fuente, en este caso de 12 volt. Aquí en este costadito vemos los valores de las resistencias y los capacitores. La R de colector es de 3K9, R de emisor 1 kg, RB1 10 kilos, RB2 2K2, la de carga 4K7, los capacitores de desacople 470 nanofaradios y C3 100 microfaradios. ¿Sí? El dato importante que habría que trabajar, ¿sí?, en un tipo de estas configuraciones es saber el beta del transistor, que es la ganancia que tiene respecto a la corriente entre la corriente de colector sobre la corriente de base. Eso nos da un valor sin unidades, que lo único que hace es comparar la corriente de salida respecto a la corriente de entrada. Eso tenemos que buscarlo en la hoja de datos, ¿sí? En este caso en el datasheet del 500, BC548, ¿sí?, tenemos que el beta, o acá le denominan HFE, tenemos 90, 150, 270, con una tensión colector-emisor aproximada a 5 volt, que es lo que nosotros vamos a trabajar. En este caso yo voy a tomar un valor de 270. ¿Sí? Entonces nuestro beta va a ser igual a 270. Lo que hay que hacer en un tipo de estos circuitos es separarlo en dos tipos de análisis. Un análisis de continuo, como el que vemos en este caso, en el cual desaparecen nuestros capacitores, y luego un análisis de alterno. ¿Sí? Mantenemos los valores, ¿sí? Lo único que no vamos a utilizar van a ser nuestros capacitores, ¿sí?, ni la resistencia de carga, quedándonos solamente cuatro resistencias: RB1 y RB2, RC, que es la R de colector, y RE, que es la R de emisor. ¿Sí? Bien, lo que tenemos que hacer con los cálculos es que el circuito equivalente sea esto, ¿no? Una tensión de colector, resistencia de colector, resistencia de emisor, que esto sería el circuito de salida, y en la entrada la tensión de base con una resistencia de base correspondiente. Vamos a empezar con la resistencia de base. La resistencia de base, ¿sí?, si nosotros aplicáramos Thevenin en este punto, ¿sí?, la R de Thevenin hay que hacer que calcular R de Thevenin. Entonces, las fuentes van a ser 0 volt, entonces tenemos que RB1 va a estar en paralelo con RB2, ¿sí? Y ahí tendríamos nuestra RB. Entonces en este caso RB1 paralelo con RB2. Si utilizamos los valores correspondientes, que son 10 kilos y 2K2, nos daría una resistencia
de 1,80 kilos. ¿Sí? Entonces vamos a poner acá nuestro valor, 1,8 kilos. ¿Sí? Bien, ya tenemos resuelta la RB, lo que nos faltaría saber es la BB, que es la tensión que voy a tener desde este punto hasta masa. Vamos a marcarlo con un color, que es desde este punto a masa, ¿sí? Podemos decir directamente que es la caída de tensión sobre RB2. Entonces, la tensión de base va a ser igual a tensión de alimentación sobre la sumatoria de RB1 más RB2, ya que se encuentran en serie en este punto, multiplicado por RB2. Si reemplazamos los valores, nos daría 2,16 volt. Entonces ya sabemos la tensión que se encuentra en este punto, la resistencia de base, y lo que nos queda averiguar es tensión de colector emisor y corriente de colector. Bien. La corriente de colector, ¿sí?, va a ser igual a las tensiones con las que estoy trabajando. Si analizamos esta malla, va a ser tensión de base menos tensión de base emisor, ¿sí?, que es desde este punto al emisor de acá, ¿sí? Como tenemos una juntura PN, es como un diodito, entonces caerían 0,7 volt. Dividido, ¿sí?, la resistencia que yo tengo acá con la corriente de base, ¿sí?, más la resistencia de emisor. Pero, como yo estoy viendo de este lado, y yo ya había dicho anteriormente que el beta es la corriente de colector dividido de corriente de base, la resistencia de base la tengo que dividir porque yo la estoy viendo beta BC menos desde el circuito de salida. Entonces, dividido beta. Si reemplazamos nuestros valores, el beta habíamos dicho en la diapositiva anterior que era 270. Entonces, serían los 1,8 kilos de la resistencia de base dividido los 270, se le suma 1 kilo, prácticamente da 1 kilo, y los 2,16 menos los 0,7 volt de la tensión base emisor nos da una corriente, ¿sí?, de 1,45 miliamperes. ¿Sí? Si yo quiero ver la corriente de base, solamente ya aplicando con la fórmula del beta, yo puedo decir que la corriente de base es igual a corriente de colector dividido beta. Entonces, si yo tengo 1,45 miliamperes, lo divido por los 270, nos da 5,37 microamperes, que sería la corriente que circula en esta rama. Bien, por último nos quedaría averiguar la tensión colector-emisor, que si analizamos por Kirchhoff tenemos dos caídas de tensión, que es sobre RC y RE, en la cual está circulando la corriente de colector, ¿sí? Entonces podemos decir que tensión de colector-emisor
es igual a la tensión de la fuente menos la corriente de colector por RC más RE. ¿Sí? Si hacemos esos cálculos, sabiendo que tenemos una corriente de 1,45 mA, la resistencia de colector es de 3K9 y la resistencia de emisor es de 1 kilo, nos da una tensión colector emisor de 4,89 volt. ¿Sí? Si nos fijamos en la hoja de datos que estábamos viendo hace un ratito, BCE cercano a 5 volt. ¿Sí? Entonces, tiene coherencia lo que estamos haciendo. ¿Sí? Tanto el dato de corriente colector como tensión colector emisor es lo que ustedes normalmente marcan en lo que le dicen el punto Q, ¿sí? En un eje cartesiano en el cual trazan la recta de carga estática y posteriormente la recta de carga dinámica. Bien. Luego tenemos que hacer nuestro análisis